Esta es la Huawei MatePad 11.5S y la gente de Huawei me ha dicho que le han puesto muchas ganas y mucho trabajo a este lápiz y a esta tableta para que sea buena para dibujantes y que incluso han hecho una aplicación completamente nueva para su sistema operativo que, la verdad, tiene muy buena pinta. Así que vamos a ver qué hay dentro de esta caja y para que se vea que vengo del óleo voy a abrirlo con mi paletita de pintor. Ahí estamos, ya está. Y primero de todo, por aquí nos viene la tablet y también su nuevo teclado con tecnología Neuralink, que me parece que es bastante interesante y luego os cuento un par de cosas sobre él. Oye, la verdad que viene muy bien presentado y el teclado y la funda en sí es muy premium, ¿eh? Me gusta bastante. Lo voy a dejar por aquí y luego lo probamos bien, pero ahora vamos a lo importante. Y... es bastante finita, ¿eh? Y muy ligera. Viene muy bien presentada. ¡Oh, madre mía! ¿Qué es esto de aquí? Esto es algo que no os he comentado aún, pero esta tablet está texturizada. Y viene con una gamuza muy pro, la verdad. O sea, da mucha sensación de calidad. Y también sin que te la cobren aparte por un pastizal. Viene con su cargador, que bueno, pues se agradece bastante que venga con el cargador. Que bueno, un cablecito que está bastante bien. Y ya está. Pero vamos a lo que nos importa. A ver qué tal es esta tablet. Oye, ¿eh? Muy gustosito el tacto, ¿vale? Y está muy logrado el acabado de la pantalla, por lo que me parece. La pantalla es IPS, pero como podéis ver, el contraste está muy logrado. Bueno, me ha sorprendido un poco, los altavoces suenan muy fuertes, ¿vale? O sea, suenan muy bien los altavoces, ¿eh? La voy a dejar por ahí un momentito y vamos a ver el lapicero, que es de esas cajas que no se abren. A ver esto. Bueno, pues por aquí vendrá información sobre el lápiz y demás, y bueno, manuales y todo eso, que es un lápiz, todos sabemos usar un lápiz, ¿no? Y por aquí está el lápiz. Me recuerda mucho, pero que mucho, al Apple Pencil del iPad Pro, ¿eh? Pero ya no solamente en la forma, sino en el tacto. Incluso diría que me parece un poco más premium este, ¿eh? Es como muy suave el tacto del lápiz y no sé, me parece que va a ser cómodo a la mano, ¿eh? Se trata del M Pencil 3, que también cuenta con tecnología Neuralink, que, supuestamente, según dice la gente de Huawei, debe de mejorar la latencia y también el funcionamiento del lápiz. Pero eso lo comprobaremos durante la review. Vamos a jugar a ¿cuál es el impostor? Aquí tengo el de la OnePlus Pad, también el del iPad Pro y por último el M Pencil 3 de Huawei. De los tres en realidad, el M Pencil es el que tiene un poco más de personalidad porque tiene todo este surco de aquí y tiene los cantos un poco aplanados como los de un lápiz y la verdad que me gusta bastante, por lo que estoy viendo ahora mismo. Y también tiene todo este rollo de que la punta es como medio transparente que la verdad me encanta, que se pueda ver un poco por dentro. Me gusta mucho que en el diseño no se hayan quedado únicamente en el Apple Pencil y le hayan buscado, pues eso, darle un toquecito diferencial que la verdad que me parece que es más que suficiente y que hace un poco más cómodo el que se apoye en el dedo. Y ya os digo, el lápiz está hecho de plástico, pero se nota de muy buena calidad. Al tacto parece un poco como de silicona, pero más duro. Por cierto, con todo el tema de la pantalla, según dicen desde Huawei, no se han quedado únicamente en que sea mate, sino que también han buscado que dé un poco la sensación de libro y también que produzca la menor fatiga ocular posible. Que esto la verdad que se agradece mucho, porque yo que trabajo todo el día con pantallas, según cuál use, a veces noto que los ojos al final del día me quieren explotar. Me gusta mucho esto de aquí y es que como la tablet está ligeramente redondeada en el canto, lo de que este surquito sea así es para que se enganche mejor, ¿eh? Bueno, voy a terminar de configurarla y ahora os cuento. Bueno, pues por aquí tenemos ya la tablet. Por cierto, la pantalla es de 144 Hz y es adaptativa hasta los 30 Hz, por lo que genial en ese punto. Y la verdad que se siente muy pero que muy responsiva, ¿eh? Va todo muy pero que muy fluido por lo que veo. Una cosa que estoy viendo es que la pantalla tiene muy buen contraste a pesar de ser IPS y que el acabado mate está muy pero que muy conseguido, me da la impresión. Para deciros qué me parece con el lápiz sí que voy a tener que probarlo un poco más, pero lo que sí que puedo deciros desde ya es que tanto al tacto como a la vista es mucho más agradable que una pantalla glossy. Y los reflejos, como podéis ver, que tengo un foco justamente aquí delante, están muy pero que muy contenidos. Así es como se ve con un foco a plena potencia, que ya os digo que brilla bastante. Pues me está dando muy buenas primeras impresiones esto, ¿eh? Fíjate que tiene incluso texturas, lo que es el propio lienzo. Bueno, me mola bastante que viene con un tutorial porque, a ver, a mí no me hace falta, pero si estás comprándote la tablet de primera vez y abres un programa de dibujo, por muy sencillito que pueda ser, que este parece bastante sencillo de usar, pues la verdad que parece estar bastante bien. Oye, pues me está dando mucho las vibras a Procreate, ¿eh? Vale, la latencia está muy conseguida, ¿eh? Oye, pues bastante guay, ¿eh? Me está dando muy buena primera impresión.
Pero bueno, esto es una primera impresión y voy a probarla un poco más y os sigo contando. Por lo pronto vamos a hablar un poco del diseño de la tableta. La tableta está completamente construida en aluminio y se siente bastante premium. Los cantos están redondeados, lo que hace que sea muy cómoda en la mano y en general se siente una tablet de muy buena calidad. Y una cosa que pasé muy por encima cuando la abría fue la funda teclado, la cual está muy pero que muy bien y me parece un complemento súper útil para esta tablet. Que lo sé, en la review del iPad metí una retahíla tremenda sobre los teclados y las tablets, pero también lo dije, un teclado es un complemento muy útil para una tablet, pero siempre y cuando lo usemos como un complemento. Y este aquí es uno de los formatos de teclado que más me gustan. No tiene trackpad ni falta que hace, porque realmente lo vamos a estar utilizando con el táctil. Y digo que es uno de los formatos que más me gustan porque precisamente lo que puedes hacer con él es quitarle el teclado muy fácilmente. Y aparte de eso, no solamente que puedas quitarle el teclado y ya está, es que yo podría ponérmelo por aquí, gracias a Netlink no me hace falta tenerlo conectado para poder seguir escribiendo. Y luego es tan sencillo como volver a conectarlo así y ya lo tenemos para que se vuelva a cargar el teclado y ya está. Todo muy sencillo, la verdad. Además, se abre y se cierra muy fácilmente. Se coloca en la posición súper bien, es de buena calidad, me ha gustado mucho el teclado. Pero sobre todo me gusta esta funda porque no se queda únicamente para usar con el teclado. Y es que si la colocamos así, podemos utilizarla para dibujar también, o sencillamente para utilizarlo de una manera más cómoda, pero la verdad que aguanta muy bien para dibujar. Cede un poquito, pero puedes apoyar la mano perfectamente. Por ejemplo, estaba dibujando este dragonazo porque sí, soy de dragones, siempre estoy dibujando dragoncitos. Y el test de línea, como podéis ver, hace unas líneas diagonales perfectas. Este lápiz entra sin ninguna duda en el top lápices de tablets Android, iPad y bueno, en general de tablets en general. Tanto el lápiz como esta aplicación de GoPaint tienen muy pero que muy poquito lag y la verdad que se siente súper bien dibujar con ellos. Y por lo que llevo probado, GoPaint me está encantando. Y entiendo que no va a pasar, pero ojalá Huawei lo pusiese para el resto de tablets Android, porque es que es la leche. Pero entiendo que se lo quedarán para ellos, ya que lo están desarrollando ellos. Que hablando del tema aplicaciones, yo la verdad no he tenido ningún problema para instalar mis apps y todo con la Google Play y demás. Sencillamente he tenido que instalar esta aplicación de aquí, Gbox, que lo haces desde la App Gallery, metes tu cuenta de Google y tal, instalas las aplicaciones desde ahí y tengo acceso a todas mis aplicaciones de la Play Store. Pero como veis, puedo instalar todas las aplicaciones con Gbox y se me abren perfectamente y funcionan a la perfección. Es más, me he dado cuenta de que algunas aplicaciones como Clip Studio Paint funcionan mejor en esta tablet que en el resto de tablets Android y iPads que he probado. No es con todos los pinceles, pero hay algunos que no entiendo muy bien por qué, pero tienen menos lag que en el resto de tablets. Por ejemplo, la plumilla tiene menos lag que en las tablets Android, y hace como ese tipo de trazo predictivo, como que se adelanta un poco a donde va a estar el lápiz. Pero lo que voy es que todas las apps de Android que he probado funcionan perfectamente. Fijaos como Infinite Painter, incluso con el modo de baja latencia activado y puesto en la manera más rápida, funciona súper bien, que es un modo que suele dar problemas incluso en tablets para las que está optimizado. Como veis, la inclinación funciona bien también. Pues todo funciona perfecto. Pero después de haberla estado probando bastante, yo creo que es que ni siquiera os va a hacer falta a la mayoría compraros ni Infinite Painter ni ninguna aplicación de dibujo, porque GoPaint es una maldita pasada. Pero no solamente eso, en la App Gallery tienen otra aplicación única que está para Android en China, pero que en España y en Europa y bueno, en el resto de países que no sean China no la podemos encontrar, y es Mojang Paint. Aunque me está gustando más GoPaint, esta es otra de esas aplicaciones que no tienen nada que envidiarle a Procreate. Y es que tanto esta como GoPaint son dos aplicaciones que me recuerdan al 100% a Procreate. Además, últimamente he estado utilizándola mucho con el iPad Pro y ya os digo, son dos aplicaciones que funcionan exactamente igual de bien. Aunque la que he estado utilizando más es GoPaint. Me estoy volviendo a ver Doctor Who y ayer estuve dibujando un poco esto, todavía lo tengo que avanzar un poco más. Y la verdad que funciona súper bien. Solamente pediría a la gente de Huawei que añada dos cosas. La primera, máscaras de capa, que no enmascararlo, ¿vale? Son cosas distintas. No, el típico cuadradito blanco que te ponen aquí al lado para poder hacer máscaras en la misma capa, ¿vale? O sea, este cuadradito blanco de aquí que sirve para ocultar partes de la capa. Con esto de aquí no estoy borrando, lo único que estoy haciendo es ocultar eso, y ahora si vuelvo a pintar en ese cuadrado, vuelvo a sacar la parte de la capa que ya tenía. Esto es algo que ya sabréis la mayoría, pero bueno, por si no lo sabes, te lo cuento. Y ya que están desarrollando ellos la aplicación y seguramente vean esta review, les pediría que añadiesen también esto otro, que son capas de ajuste, como por ejemplo esta de curvas. ¿Veis? Esto no son unas curvas que se están aplicando a la capa, son curvas que se están aplicando a absolutamente todas las capas que tengo debajo, ¿vale? Es una capa más. Así que por favor, a la gente de Huawei, igual que habéis confiado en mí para presentar esta tableta, hacedme caso, esas dos características lo petan. Pero igualmente, GoPaint me parece una locura que haya salido así de bien desde la versión 1.0. Que es que en realidad ni es la versión 1.0, todavía ni ha salido y ya funciona igual de bien que Procreate. Es cierto que le faltan herramientas como por ejemplo la de texto o el degradado, pero bueno, el degradado tampoco lo tiene Procreate. Y una cosa que al abrirlo dije que era sencillamente gracioso y que me parecía guay en el diseño era el tema de la punta transparente, pero la verdad es que me está gustando bastante.
porque me permite ver mejor lo que estoy haciendo, o sea, no tengo una punta enorme que me está tapando el trazo. Además, aunque dije que el Apple Pencil y este eran muy parecidos, les estoy notando bastantes diferencias, y una muy importante es que la punta del M Pencil es más finita que la del Apple Pencil. Que a veces es cierto que cuando dibujo con este, pues noto un poco como que me estoy tapando lo que hago. Y sumado a esto que digo de que la punta es transparente, pues ves mucho mejor lo que estás haciendo con este que con el Apple Pencil, aunque a este también le puedes poner puntas transparentes. Y un punto muy importante sobre las puntas son los recambios, que pensaba que iba a ser complicado encontrar recambios a este, pero que va, AliExpress está lleno de recambios y puntas distintas para el M Pencil también, cosa que me ha sorprendido un montonazo porque suele ser muy difícil encontrarlos fuera de Apple y de Samsung. Pero ya no solamente que tengas reemplazos, es que tienes puntas distintas para conseguir distintas experiencias de dibujo, que estoy 100% seguro que con esta pantalla texturizada se va a notar mucho. El lápiz, por cierto, tiene más de 10.000 niveles de presión, pero como expliqué en la review del Apple Pencil Pro, esto no es tan importante. Eso sí, la curva de presión del lápiz es muy pero que muy buena y se puede controlar muy bien. Lo que sí que es cierto es que la presión máxima que se puede ejercer, o sea, la cantidad de gramos máximos que detecta el lápiz, no es tan alta como por ejemplo el lápiz de la XP Pen Magic Pad. Pero vamos, que es un lápiz que en general funciona muy bien. Y lo que sí que he notado es que, aun teniendo el gesto de doble toque para cambiar del borrador al lápiz, me ha dado muchos menos toques falsos que el Apple Pencil. Y también es cierto que es un lápiz que me ha parecido muy cómodo de usar por estos lados canteados que tiene, que me recuerdan muchísimo a este bolígrafo que utilizo continuamente. Vale, y ahora vamos a lo más diferencial de esta tablet. ¿La textura de esta tableta se nota al dibujar? Pues lo cierto es que sí que se nota, pero con asteriscos. Como ya he explicado, el tema de la experiencia de dibujo no depende únicamente de la textura, también de la punta del lápiz, y lo que sí que es cierto es que esta punta se beneficia un poco de ello. Pero me ha ocurrido que conforme la he ido utilizando se beneficia más porque se debe estar desgastando o algo y genera un poco más de fricción que cuando la saqué de la caja. Seguramente podéis oírlo si pongo el micrófono cerca. Como habréis oído, hay trozos del lápiz donde no hace ningún ruido y ahí resbala un poquito más, y luego otros en los que está más desgastado y sí que hace más ruido el lápiz al dibujar, ¿vale? Esto, como digo, depende de la punta, y como venden puntas de otros tipos para el M Pencil, estoy seguro de que hay otras que van a conseguir sacarle mucho más partido a esta pantalla, porque por ejemplo, con las puntas de fieltro de la Magic Pad, la experiencia gana enteros. Este lápiz y estas puntas no son compatibles con esta tablet, es solamente para que notéis un poco la diferencia. No hay ninguna punta de este tipo para esta tablet, pero si desde Huawei hiciesen una punta tipo fieltro con más textura y un poquito más de agarre, sería algo perfecto para dibujantes. En general sí que da mejor experiencia de dibujo que una pantalla sin ningún tipo de textura, e igual que en el iPad Pro ocurre que es mucho pero que mucho más agradable al tacto. Y me atrevería a decir que el tema de disimular los reflejos está prácticamente igual de bien conseguido que en los iPad Pro. Tendría que tener una al lado de la otra para poder decirlo 100% seguro, pero sí que me ha parecido una pantalla en la que los reflejos están contenidos al máximo. Bueno, la única cosa que no me ha gustado del M Pencil 3 es que no tiene previsualización del pincel, o sea, tú no puedes ver dónde va a estar el pincel, ni de qué tamaño va a ser, ni nada de eso, y a día de hoy prácticamente todos los lápices que hay lo tienen. No sé si será algo de diseño o si será que directamente no han querido implementarlo, pero si se puede implementar, pues agradecería mucho a Huawei que lo pusiese, porque es algo que se agradece bastante tener. La experiencia que he tenido tomando notas en esta tablet por el momento es la que más me ha gustado de todas las tablets que he probado. Y en general tiene sentido porque Huawei ha orientado mucho esta tablet hacia estudiantes, los cuales pues supongo que tendréis que tomar muchas notas, o deberíais estar haciéndolo por lo menos. Pero tiene todas las cosas que le pido la aplicación, tiene varias pestañas para poder cambiar de notas rápidamente. Luego también tiene varios pinceles aquí adentro, que muchas aplicaciones, por ejemplo Touch Notes, aunque me encanta, una cosa que le echo en falta es que tenga un lápiz, porque me gusta este tipo de pincel de lápiz, ¿vale? Tiene también el gesto de los 2 y los 3 dedos, que no entiendo por qué no se lo ponen todas las aplicaciones de notas. E igual que os digo que me encanta el tema de que estas puntas de fieltro tengan más agarre a la hora de dibujar, a la hora de tomar notas me gusta mucho más el tema de que resbale un poquito la punta, pero tener cierto control en lo que estoy haciendo. Y es que la letra me queda todo lo bien que puede quedarme, porque la verdad que nunca he tenido una letra muy bonita. Así entre nosotros, me suspendieron un par de exámenes por la presentación. Y ahora vamos con la pantalla, que aparte de todo lo que he hablado ya sobre el acabado texturizado, que me ha encantado y que tiene muy pero que muy bien controlados los reflejos para ser una pantalla mate sobre todo,
Tiene más cosas buenas. Lo primero de todo es que el color de esta pantalla es muy pero que muy bueno. Cubre el display P3 casi por completo y la pantalla es suficientemente fiel en temas de color como para ser una pantalla de la que te puedas fiar al trabajar. Y en general es una pantalla buenísima. Además tiene un formato 3 medios, que es un formato muy bueno entre el 5 séptimos y el 16 décimos, porque te permite aprovechar muy bien la pantalla para ver contenido, pero a la vez es un formato que viene muy bien para trabajar, tomar notas y bueno, para un uso más de tablet. Y en general la pantalla me ha encantado. Los colores son muy vivos, tiene muy buena resolución y el acabado mate no hace que pierda nitidez o que se vea esa especie de purpurina que a veces hace que aparezcan los protectores de pantalla mate. Tiene muy pero que muy buena calidad y me parece increíble, como ya he dicho un par de veces, lo mucho que disimula los reflejos. Aunque la textura no sea tan buena, en ese punto lo hace mejor que la XP Pen Magic Pad. Como veis, la XP Pen, aunque hace un buen trabajo, refleja mucho más luz que esta Huawei. En cuanto a potencia, esta tablet cuenta con un Kirin 9000S, que es un procesador que estaría más o menos al nivel del Snapdragon 8 Generación 1, aunque con un pero. La GPU, o sea la tarjeta gráfica, es bastante menos potente. A ver, es un procesador de gama alta y vas a poder mover con él absolutamente cualquier juego, pero lo cierto es que si estás buscando una tablet para gaming, hay mejores opciones que esta. El modelo que me han enviado tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Es por eso mismo que, por ejemplo, con aplicaciones 3D como Nomad School, vas a poder trabajar perfectamente con Matcaps, y mueve perfectamente la aplicación y tiene potencia suficiente para trabajar de manera cómoda. Pero es cierto que para trabajar mientras está renderizando o sencillamente el renderizado se le atraganta más que a otras tablets como por ejemplo las Tab S9 o el iPad Pro, que gracias a tener una GPU más potente van a trabajar de manera más holgada. Por lo que si quieres una tablet para hacer 3D también hay mejores opciones. Y como ya es costumbre, para comprobar la potencia voy a ver qué tal mueve esta ilustración, que es una ilustración bastante grande con unas 100 capas y un montonazo de capas de filtro, capas de ajuste y todo eso. Y como podéis ver, pues se puede pintar incluso en tiempo real con todas esas capas ejecutándose por encima, ¿de acuerdo? Esto es una cosa bastante pesada de hacer. Y vamos a ver cuánto tarda en renderizar todos estos ajustes. Como veis, va sobrada de potencia para hacer prácticamente cualquier trabajo de ilustración. Sobre la batería quizá es el punto del que menos os voy a poder hablar. Y es que no he podido probarla lo suficiente como para poder deciros tiene 7 u 8 horas de pantalla, pero los días que la he estado utilizando para dibujar me ha dado entre 6 y 7 horas de pantalla. Eso sí, es de esas tablets que es un poco especialita con el tema de los cargadores para la carga rápida, por lo que os recomiendo utilizar el cargador que viene con la tablet. Y tampoco es la tablet más rápida en cargar, y es que su carga rápida es tan solo de 22 vatios, y tarda más o menos 1 hora y media en cargar del todo, pero vamos, que no es ningún drama. Vale, y para ir terminando con la review, la tablet va a salir por 400 euros con el M Pencil de regalo hasta el 1 de junio y por 500 euros con el M Pencil y también con el teclado. Y si utilizáis este código que os estoy dejando tendréis 30 euros de descuento, que os habré dejado tanto el código como los links de compra en la descripción. Yo creo que si la vas a utilizar para escribir, tomar apuntes y en general tomar notas, viene muy bien y está muy bien de precio con el pack con el teclado. Y si solamente la quieres para dibujar, 400 euros por esta tablet con este lápiz me parece un precio buenísimo. Vamos, se va sin ninguna duda tanto al top de calidad como al de calidad-precio. Sinceramente, el tema de las aplicaciones no me preocuparía en absoluto porque he podido instalar absolutamente todas y funcionan perfectamente. Pero es cierto que sí que he echado en falta algunos servicios de Google como por ejemplo QuickShare, que lo utilizo muchísimo, o también poder acceder a Google Drive desde archivos. Pero realmente son dos puntitos que puedo solventar muy fácilmente porque normalmente utilizo también AirDroid cuando no puedo utilizar QuickShare. Y por otro lado, tampoco es ningún problema acceder a Google Drive y descargarte desde ahí las cosas. Pero al fin y al cabo, es cierto que aunque te puedes descargar todas las aplicaciones de Google y funcionan perfectamente bien, este puntito de la integración con lo que vienen a ser el resto de aplicaciones, pues no te lo vas a encontrar como sí que te lo puedes encontrar en el resto de tablets. ¿Es esto un problema? Pues para mí la verdad que no. Pero te lo señalo porque son cositas que están ahí. Y como digo, la tablet me ha encantado. Para tomar notas, directamente es la tablet que más me ha gustado hasta la fecha. Y como tablet para dibujar, se va directa al podio muy cerquita de la XP Pen Magic Pad, y yo diría que más o menos igual de bien que un iPad Pro con pantalla nanotexturizada, solamente que esta cuesta muchísimo menos. Por otro lado, un punto que me ha encantado son los altavoces, que no me atrevería a decir que son mejores que los del iPad Pro, pero lo dudo bastante, y ya solamente dudarlo, costando esta una tercera parte de lo de la otra, lo cierto es que tiene mérito. Y por señalarle un puntito que no me ha gustado el tema de que no se pueda previsualizar el puntero del lápiz. Es algo que el resto de competidoras ya lo tienen y creo que estaría muy bien que Huawei lo implementase. Pero vaya, que es un detallito y no molesta tanto en el uso, que los iPads no lo han tenido hasta hace nada y todo el mundo los ha usado para dibujar desde hace un montón. Pero como soy un pez ligueras, lo menciono. Y la verdad es que me encanta ver cómo más y más marcas se dan cuenta de para quién están destinadas las tablets, hasta el punto de que Huawei se ha metido a hacer su propia Procreate y todo.
Y esto es algo que me encanta, porque que una marca tan grande esté detrás de desarrollar una aplicación de dibujo es una noticia buenísima para todos. Es una pena que esté únicamente disponible para tablets de Huawei, pero oye, es un punto que les hace tener un argumento muy a favor. Y una respuesta muy buena por parte de Huawei al hecho de no poder venir por defecto con la Play Store. Y es que, sin ninguna duda, GoPaint para mí entra en el top de aplicaciones de dibujo para tablets. Y estoy seguro de que va a seguir mejorando un montón. Os habré dejado links de compra en la descripción, los cuales si usas me ayudas a seguir haciendo estos vídeos sin que te cueste absolutamente nada extra. Y muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Si te ha gustado, no te olvides de dejar un like, comentar, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y también puedes hacerte miembro del canal como ya ha hecho toda esta buena gente de aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.